Doctor Daniel Sabzai, su primera reflexión, vamos a hablar a lo largo del programa, pero ¿cuál es la primera reflexión que le surge a partir de esto? Bueno, ¿cómo no? Miren, mi primera reflexión es que en primer lugar la Corte no ha tenido en cuenta el contexto en que dictó su fallo, ni tampoco midió las consecuencias. No midió la existencia de un plan clarísimo para dinamitar la República que se viene haciendo día a día de una manera realmente terrible. No midió tampoco lo que iba a ocurrir luego en la ciudadanía por la sensación de que el más alto tribunal ha abandonado la República, abandonó a los ciudadanos de a pie que se desesperan por tratar de fortalecerla. Y tomó además una decisión que no fue lo que se le pidió que decidiera. Lo que tenía que decidir era si era válida o no la decisión del Consejo de la Magistratura de revisar lo que ya se había decidido previamente. Claro. Y hizo como una suerte de tratado sobre cómo deben ser los traslados, a mi modo de ver, confundiendo traslado con subrogancia. Subrogancias. La subrogancia es algo absolutamente provisorio. Los traslados siempre han sido definitivos y como bien lo señala en su excelente voto el doctor Rosenkrantz, hace 70 años que existen los traslados, claro, y han sido avalados por decretos que le enumere por una cantidad de leyes. Usted sabe, por ejemplo, un amigo lo descubrió, que la doctora Servini de Cubría ha sido trasladada en 1990, hace 30 años que es el producto de un traslado. ¿Y eso cómo se observa? ¿Cómo se resuelve? Claro. ¿Qué pasa? Que de repente descubrieron que tenían que mirar para atrás. Es decir, han puesto en discusión el principio de inamovilidad de los jueces. Nada más y nada menos. Quienes deberían ser los primeros en enarbolarlo, porque son la gran garantía, el arca de las libertades públicas, como se han autodenominado, ya desde fines del siglo XIX. Han puesto en cuestión el principio del juez natural de una causa. Otro principio que es otro puntal de la independencia de la justicia. Y están revisando o han aceptado que se revisara de una manera aviesa cosa juzgada administrativa. Claro. Usted se da cuenta que si esto se puede hacer, el tendal que se está abriendo para adelante, yo creo que no han medido inclusive las consecuencias. De lo que se viene. Lo que se viene con una situación de muchos jueces que no pueden regresar a sus juzgados, claro, porque ya hay otros jueces que los han ocupado y que al mismo tiempo les van a concursar por lo que dijeron. O sea, hicieron unas puntadas forzadas para justificar algo que en una primera lectura parece formalmente muy sabio, claro, pero que en realidad está lleno de falacias y es muy peligroso en sus consecuencias. Bueno, las primeras repercusiones que hemos recogido, hablando en off the record con varios jueces, hay una gran inquietud, una suerte de terremoto dentro de los magistrados, de los jueces, que hay preocupación e inquietud porque han perdido un poquito el rumbo hacia dónde va todo esto. Vamos a seguir... ¿Cómo no? No lo quiero interrumpir, dígame, me iba a hacer... No. Ahora, son las primeras impresiones, hay para hablar muchísimo. Vamos a seguir... Un largo fallo. Vamos a seguir hablando. Doctor, ahora sí. Bueno, respecto de el futuro, de qué es lo que puede pasar y cuál es el daño y de qué manera se puede solucionar, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo veo por otro lado que hay que empezar un juicio, un concurso de cero. Todas las etapas, es decir, el concurso en el Consejo de la Magistratura, las distintas etapas que fija el reglamento de ese organismo. Después hay que elevar la terna, de la terna hay que elegir un candidato y finalmente es necesario el acuerdo del Senado. No olvidemos además que para la conformación de la terna hace falta los 2/3 de los miembros del Consejo de la Magistratura, votos que no tienen. ¿Qué quiero decir con esto? Que el promedio para la elección de un juez federal dura más o menos 2 a 3 años. Yo por eso creo que en este momento a los 3 jueces habría que convencerlos que no renueven, que no renuncien. Porque además lo que la Corte ha dicho es que todas las decisiones que han tomado son válidas y también las que tomen durante el tiempo que lleve el concurso, mientras sigan en plenitud en el ejercicio de sus cargos. Entonces yo de ninguna manera dejaría esos cargos, porque en eso están respaldados. Ahora, lo que sí viene es una situación muy equívoca respecto de una cantidad de otros traslados. Se habla de unos 50 casos. En total creo que eran 65, claro. Pero los más cuestionables son 7 más además. Claro, 7 más, pero de todos modos a ellos, luego de este fallo, resulta que también ahí va a haber que abrir concursos. Y sí que abrir concursos tienen que volver de donde se los trasladó. En la mayoría de los casos ya hay jueces designados por concurso. Claro. ¿Qué se hace con ellos? Claro. O sea,
me parece que hasta es de una irresponsabilidad haber dejado tantas hilachas sueltas que nuevamente tienen que ver con el principio de inamovilidad. Claro. Porque además... Que se prestan a cualquier situación. A cualquier maniobra, situación. claro. El modo como fueron tratados los jueces fue de una verdadera humillación como pocas veces hemos visto Claro. en las distintas etapas, tanto cuando el Consejo de la Magistratura decidió reabrir y revisar lo que ya había decidido, es algo increíble. Y resulta que todo esto indirectamente es convalidado en el fallo de la mayoría, sin lugar a dudas. En esto ni se meten. A propósito que estoy citando al doctor Sabzai, bueno, en este tema también me gustaría que me diga, bueno, de qué manera se puede ir procesando esta situación tan anómala que tiene hoy la democracia en la Argentina, que no la hemos vivido, porque ni siquiera se parece al campo del gobierno Perón al poder, es una cosa absolutamente distinta, ¿no? Yo creo que hay como una situación de disolución institucional creciente. Claro. No veo que los controles sean eficaces porque los han ido dinamitando y ahora la Corte Suprema acaba de demostrar que no está dispuesta a tomar el rol que le cabe, que es realmente el que defiende a la República y que asegura nuestras libertades públicas. Claro. Frente a ello, para mí, la esperanza está del lado de la gente. Claro, lo que decía Jorge recién de los banderas. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Lo del republicanismo social, que yo se lo tomo, es así. La gente ha parado, además, muchísimos hechos y todavía hay jueces muy honestos. Porque fíjese, yo no me canso de recordar a 3 jueces valiosísimos de 3 provincias. Sí. Uno fue Lorenzini con el caso Vicentín, sí, que puso el pecho y paró ese decreto de necesidad de urgencia que intervenía inconstitucionalmente en un proceso violando el artículo 109 de la Constitución. Muy valiente enfrentando a semejante poder, ¿no? Y tuvo el apoyo de toda la gente. Claro. La doctora Alejandra Mauricio de Mendoza, que tuvo la valía de ser la única que declaró inconstitucional un decreto del presidente de la Nación en materia penal, que por analogía relaciona la violación a las causas de la violación al ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, como una analogía con un delito contra la salud del artículo 206. Ella dijo, esto es inconstitucional, porque el artículo 99, inciso 3, en ningún caso le permite al presidente dictar decretos en materia penal. Claro. Y la doctora ahora María Carolina Castaño, que finalmente con un fallo equilibrado, ajustado a derecho y contundente, declaró el desalojo de la estancia de La Paz, claro, de los Echeveres, claro, con esta aventura absolutamente loca de una especie de Robin Hood, Che Guevara o no sé qué, son una mezcla de monaguillo, sí, todo junto, que tiene Grabois, de una izquierda pituca, porque lo hemos visto, no me acuerdo el nombre, pero me dicen que es el más renombrado, más pituco colegio de San Isidro donde él concurrió. Es un proletariado muy particular, que no obstante ello, el presidente después lo alaba en los planes que va a llevar a cabo. Es decir, alguien que además fue claramente repudiado por una mayoría aplastante. Por eso desalojan también Guernica. Claro. Se habla en las encuestas de un 80% de los argentinos no quieren la usurpación de tierras, pero después resulta que se lo alaba como que es muy interesante, claro, las ideas que él plantea para la reforma agraria en tierras fiscales. Es más una cosa que atrasa, es lamentable, ¿no? Bueno, es lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo. Frente a esa situación de tanta confusión, que para los que somos más grandes nos retrotrae a los 70, claro, porque pasaba mucho de esto. Seguro. No es nuevo, el peronismo lamentablemente nos llevó a violencia atroz de todos lados, muchos hechos de los cuales están impunes. Y esa impunidad es la que lleva también a esto. Es decir, los hechos de las bandas terroristas de izquierda y de derecha del periodo de los gobiernos peronistas que se cambiaron de 1973 a 1976, que provocaron miles de muertos, están impunes. Doctor, ¿qué debería hacer la justicia? ¿Qué debería hacer nuevamente la Corte Suprema para recuperar confianza? ¿Y qué cree que va a recomendar la llamada Comisión Veraldi respecto de los integrantes de la Corte y respecto incluso de la decisión de transformar la elección del nuevo procurador, que haga falta simplemente una mayoría absoluta y no una mayoría calificada de los 2/3? Bueno, la Corte Suprema tiene que defender la legalidad y que lo ha hecho esta Corte Suprema en el pasado.
No olvidemos que la otra gran aventura de colonización de la justicia, que se llamó democratización, pero en realidad era dominación, fue declarada inconstitucional las partes más importantes por esta misma Corte. Seguro. O sea, eso hay que reconocerle. Ahora tiene el tema tan importante de la ciudad de Buenos Aires. Si va a seguir con la misma decisión que tomó el año pasado en el caso Entre Ríos, donde decidió que los temas vinculados con el federalismo fiscal solo puede ser detraídos fondos de un lado al otro con el consentimiento de todas las partes, porque es el espíritu y la letra de la reforma del 94, claro, el inciso 2 del artículo 75, o va a permitir esta exacción en donde el presidente de la República por un decreto saca a un distrito que es de la oposición y se lo da a otro distrito sin siquiera consultar al concierto de las provincias. No, y ahora cuando es un tema del federalismo. Un nuevo pacto fiscal donde le exigen a la ciudad que desista de ese reclamo de la Corte, Horacio Rodríguez de la declarativa. Por eso ahí es muy importante que la Corte se pronuncie cuanto antes, así como lo hizo con tanta velocidad. Poco después usted recordará que pierde el presidente Macri las PASO. Allí es donde, dada el tembladeral, dicta decretos que evidentemente eran más que discutibles, porque claro, producían un cimbronazo en la distribución de fondos, pero la Corte hizo lugar a la cautelar con una celeridad impresionante y le dio la razón a Entre Ríos y otras provincias. Ahora debería hacer exactamente lo mismo y mostrar que está dispuesta realmente en los casos clave, en donde se juega la forma de gobierno, la forma de Estado, a poner las cosas en su lugar. Después, si quiere, hablamos del tema del procurador, que es muy importante, que quiere modificar la ley, eso es muy grave, y el modo, por lo que vi, que lo quieren hacer, es seriamente inconstitucional y anticonvencional, porque estaría violando principios tan importantes de tratados internacionales como es el principio de no regresividad en temas vinculados con la protección de los derechos, ¿no? Doctor Sarzay, la última pregunta. Sí. De todos estos temas, ¿cuál cree usted que es el más grave? Usted mencionó el tema del procurador, pero ¿ese es el tema más grave al que tenemos que estar atentos a partir de ahora? Y es muy grave porque evidentemente con el sistema acusatorio va a tener un poder inmenso si sale la ley de reforma de la justicia, que aparentemente están operando en diputados porque ya han sacado un diputado de Todos por el Cambio. Claro. Que se pasó, un ex peronista que no sé dónde se pasó, monobloque, ya sabemos lo que es. O sea que hoy tiene uno menos, Todos por el Cambio. Tiene uno menos y hay versiones de que en el sistema acusatorio, el gran poder es del fiscal, que no está mal que sea así, porque la instrucción la van a hacer los fiscales, los jueces van a ser una especie de jueces de garantías. Pero además el procurador general es el que decide qué se investiga y qué no se investiga. Es el fiscal ante la Corte Suprema, es un poder inmenso. Si lo quieren, además, acortarle el plazo de 4 años, con lo cual va a ser como un funcionario de cada poder ejecutivo, pero además, por mayoría simple que pueda ser designado, bueno, es una devaluación total, que es lo que hicieron en Santa Cruz. Es una hoja en el viento. Esto revive Eduardo Sosa. Claro. Yo lo conozco bien porque fue el abogado Eduardo Sosa. Claro. Ganamos 4 sentencias de la Corte para que se los repusiera y no lo repusieron. No cataron ninguno. Esto yo me canso de contarlo. Y ahora están haciendo lo mismo con otro Eduardo, con Eduardo Casal. Un hombre impecable, claro, que no reconoce ninguna afiliación política ni padrinazgo, pero que está siendo absolutamente, digamos, sacudido. Y los 3 jueces que yo nombré de provincia, si usted analiza la foja, en todos hay algo en común. Son profesionales, estuvieron siempre en el Poder Judicial, fueron ganando solo todos los concursos, y esos son los jueces que deciden conforme a derecho. Los que en cambio tienen padrinos, que antes tuvieron cargos en distintos lugares del poder político, que pasa también con 2 de los miembros de la Corte Suprema, tanto Rosati, respetables juristas, pero tanto Rosati como Maqueda, esencialmente son 2 políticos que han estado en todos los poderes. Inclusive cuando el doctor Maqueda es designado miembro de la Corte por Duhalde, era el presidente provisional del Senado. Tuvo que pedir una pequeña licencia mientras se trataba su pliego. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para el perfil del juez. ¿Cuál es el perfil del juez que queremos? Y queremos una justicia independiente. Doctor Sarzay, como siempre, ha sido muy amable. Para mí un honor estar con ustedes y estar con Jorge Fernández Díaz, a quien aprecio y admiro. Por sus reflexiones.